tienes para nosotros. Que no seamos oidores olvidadizos, Padre, sino que hagamos conforme a tu voluntad. Sabemos, Señor, que a través de tu palabra, Señor, recibiremos bendiciones, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. En tus manos está la vida de tu siervo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. La paz de Dios sea con todos, amados hermanos. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes, la vida de nuestros hermanos que nos ven en la transmisión. Dios bendiga a todos ustedes de manera especial. Pueden tomar asiento. Bien, en esta noche es un culto especial de recordando cuando Cristo Jesús entró a Jerusalén y fue proclamado rey. Pero vamos a ver una parte interesante de este acontecimiento, por lo cual invito a que busquemos en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, en su capítulo 19. Vamos a leer los versículos del 39 al 44. Del 39 al 44. Cuando tenga la porción, se pone sobre sus pies y glorifica el nombre de nuestro Dios. Dice así la palabra del Señor. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y respondió y dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te endecharán y te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Puede tomar su asiento. Bien, en esta tarde, en esta noche ya, el tema lleva por nombre la visitación del Rey. La visitación del Rey. Cuando hablamos de visitaciones, podemos pensar en visitas comunes, tal vez de un presidente de la República, de un gobernador, cuando llega a alguna ciudad, pero por lo regular, estas visitas ya son agendadas. Por lo regular, este tipo de visitas, todo lo contrario a lo que hemos leído en la Escritura, los principales de la ciudad se preparan. Recuerdo que en algún tiempo, no sé usted en su lugar de origen, pero yo recuerdo que en algún tiempo cuando llegaba pues un presidente pues a cierta ciudad, los gobernadores, el alcalde, sabía por dónde iba de caminar el presidente, y esa área la mandaban a barrer, a limpiar y a pintar porque venía el presidente. No querían que se llevara el presidente un mal aspecto de la ciudad. Pero cuando hablamos de la visitación del Rey de Reyes y Señor de Señores, no fue así.
¿Por qué? Porque cuando Dios visita, en este caso, las visitas personales de Dios son inesperadas. Nos toma de sorpresa, que nos puede llegar cuando estamos preparados o cuando estamos desapercibidos. En cualquier momento Dios puede visitar. Me recuerdo cuando el ángel de Jehová visitó a la madre de Sansón. Fue algo inesperado. Desde luego, las visitas de Dios siempre son para bien. El problema es que a veces las personas que son visitadas por Dios no le reciben bien, como en este caso. En el tiempo de Jesús, cuando entró en Jerusalén, se cumplía la profecía de Zacarías. En su capítulo 9, el verso 9, dice la palabra: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, Salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. No hay duda alguna que los judíos tenían conocimiento de que su rey, el Salvador, vendría cabalgando sobre un asno, pero no lo entendieron. Lamentablemente, ellos tenían este conocimiento, pero no estaban preparados sus corazones. Sus mentes estaban más enfocadas en sus problemas. Estaban ofuscados. Querían las cosas a su manera de pensar y olvidaron tal vez esta porción. La habían leído fariseos, eran hombres letrados, ya no se digan de los escribas. Eran hombres con conocimiento de las Escrituras. Por ello no tengo duda de que ellos sí sabían que el Rey, el Mesías, el Salvador, vendría sobre un pollino. Pero repito, estaban más preocupados por sus problemas que tener la fe en el Salvador. Lamentablemente esto a veces pasa en nuestros días, en muchos religiosos e inclusive en líderes. Y no me refiero a religiosos, válgase la expresión, de la religión popular. Nos pasa a veces a nosotros. Cuando nos vienen los problemas, cuando nos vienen las luchas, como que no sé qué pasa. Aunque tal vez nos estén diciendo, tal vez expresiones humanas, échale ganas, tú vas a salir. Y tal vez esto no es relevante, pero muchas de las veces alguien se acerca y da un consejo bíblico y les recuerda las promesas del Señor para que su enfoque no esté en el problema, no esté en la necesidad, pero no sé qué pasa. Están ofuscados, están envueltos en sus problemas. Los principales, los líderes religiosos, se opusieron a recibirlo. Es más, lo rechazaron sin darse cuenta que resistieron a la salvación de sus vidas. Sí, la salvación que les traía este rey. Tal vez alguno dirá, no, hermano,
a mí los problemas no me encierran. Y pudiera ser que tal vez en algunos no, porque en relación a los religiosos, a los líderes, cuando vieron a Jesús, en muchas ocasiones expresaron: ¿no ves que el mundo entero va tras él? Porque a ellos les importaba más la fama, su poder, la autoridad que tenían, se veía menoscabada, se sentían que ya no iban a ser importantes. Entonces se enojaron, se indignaron, le dijeron al Señor: reprende a tus discípulos, diles que se callen. Totalmente rotunda oposición. Pero este rey, nuestro Señor, nuestro Dios, traía una bendición, o trajo una bendición, traía a ellos, pero ellos la despreciaron. Pero hay para todos nosotros la bendición en este tiempo de salvación, de paz, de dicha, de bendición, porque esto es lo que trae nuestro Señor. Pero quiero leer el capítulo 37 de el versículo 37 de este capítulo que leímos, y nos dice de la siguiente manera: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El pueblo estaba regocijado, el pueblo estaba alegre, el pueblo estaba contento. Dice la palabra de Dios que gozándose comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Es algo muy interesante de señalar, de que muchas de las ocasiones lo que nos mueve a alabar a Dios es cuando recibimos algo de Él. Y esto es bueno, esto está bien. Lo que no está bien cuando nosotros nos enfocamos solamente cuando recibimos algo sencillo de Dios, porque Él tiene grandes cosas para nosotros. ¿Cuántas veces el corazón de alguno de nosotros está decaído porque tal vez, y hay razón, tal vez hace falta algo de ingreso al hogar, y tal vez alguien diría: si con 500 pesos tuviera más a la semana, pues estaría feliz. Y yo podría decir: con qué poco nos conformamos. Y cuando vienen esos 500 pesos, gloria a Dios y aleluya. Cuando la palabra de Dios nos dice que debemos tanto de orar en todo tiempo como debemos de alabar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque de Dios tenemos la salvación de nuestras vidas. Porque cuando vienen las aflicciones, cuando vienen los problemas, cuando viene la persecución a nuestras vidas, muchos de nosotros no alabamos a Dios. Naturalmente, humanamente es razonable, pero en el verdadero creyente, en aquel que ha entendido que ha recibido el tesoro más grande de su vida, que ha recibido al Rey de Reyes y Señor
de señores en su corazón, no importa la condición en que se encuentre, va a alabar y va a servir a Dios. Y se lo digo bíblicamente. ¿Se acuerda cuando estaban los discípulos encarcelados? Tanto Pablo como Pedro, cuando estaban aún en la cárcel, seguían sirviendo a Dios. Cuando estaban en la cárcel, aún cantaban a Dios. Y no estaban en una cárcel como la de ahora. Estaban en lo más profundo del sótano, con cepos, encadenados. Y allí ellos cantaban y alababan a Dios, porque habían entendido que habían recibido lo más maravilloso en su corazón, a Cristo Jesús, el que da vida eterna y vida en abundancia. Eso no se debe de olvidar, eso no debe de pasar por alto, aun cuando pasemos por tribulaciones, aun cuando pasemos por momentos difíciles, tenemos lo más maravilloso. Puedo decir que los discípulos solamente alabaron a Dios un tanto por emoción, pero veamos esta frase que es digno de expresar: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. En primer lugar, le decían a este Rey, bendito. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en las alturas y gloria en las alturas. Bendito es hablar bien, agradecer, invocar una bendición sobre prosperar. De esta manera se expresaban de este Rey, el Rey que es un cimiento de poder, soberano, monarca, es decir, alguien que ejerce autoridad, soberanía real. Esto es nuestro Rey. En Mateo 5:35 se nos dice Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Escuche bien, Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. La ciudad del gran Rey significa de Dios. Sí, de Dios. Jerusalén como el trono de su adoración. Este es el Rey que entraba a Jerusalén. No un rey como Herodes el Grande, aunque llevaba ese título de Herodes el Grande. Y no solamente el rey Herodes, sino también sus sucesores tenían el título de rey. Sí, pero eran subordinados a la autoridad romana. Y si hablamos de Herodes Antipas, solo era un tetrarca, es decir, un gobernador solo de un cuarto del reino, y le llamaban rey. Ni siquiera hablemos de Herodes el Grande, ni siquiera aún la autoridad o el imperio romano podía compararse al que entraba en ese día a Jerusalén, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que es digno de alabanza. ¿Cómo iban entonces a callar a aquellas personas? Porque ya lo decía Jesús: si estos callan, las piedras clamarían, porque de Dios es la honra, la gloria y el poder, la alabanza por los siglos de los siglos. Este Rey venía cuando ellos proclamaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Decían: paz en el cielo, gloria en las alturas. Esta paz, el significado es de salud, de bienestar, de prosperidad, todas las formas de bienestar.
Es más, Él es el Dios de la paz, que significa el autor y el que concede las bienaventuranzas. Ni más ni menos, el que entraba era el Dios de paz, no solamente el Rey. Este Dios que otorga la bienaventuranza a aquel que le recibe. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y si hijos de Dios, no es por nuestra voluntad, sino por la gracia divina, por la gracia de Dios. Nosotros ahora somos hijos de Dios y podemos ser también hijos de bendición, que también demos paz. Desde el saludo sencillo, cuando decimos la paz de Dios, es un saludo que lleva bendición, que lleva bienestar, porque somos hijos de Dios. Este Dios de paz, repito, el autor de esa paz y el que concede la bienaventuranza. Si leemos en la segunda carta de Tesalonicenses, en su capítulo número 3, segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, el verso número 16 dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. ¡Qué maravilloso! El Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Es el Señor que concede la bienaventuranza a aquel que le recibe. Hablando de la paz en Isaías hablando de este Dios de paz, en Isaías capítulo 9, el verso 6, se nos dice de nuestro Señor, el príncipe de paz. Vuestra paz, en este caso significa el bien o las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Bendiciones a raudal, bendiciones que si las enumeramos no terminaríamos. Bendiciones, privilegios, favores que tenemos siempre de nuestro Señor. Hay muchos motivos para que nosotros le alabemos, le glorifiquemos. Que esa gloria, como dice aquí, gloria en las alturas, allá en el cielo como aquí en la tierra. Nuestro Dios es Dios de gloria porque es glorioso, de honra porque es honrado, y se refiere a honor, sí, se refiere a honor merecido. Nosotros todo lo contrario. Muchas veces tenemos el favor de Dios de manera inmerecida, o lo más segura, inmerecida. Pero la alabanza, la gloria, la honra a nuestro Dios es algo merecido, que es alabar, glorificar a Dios, porque Él es magnífico, porque Él es excelso, porque Él es grande, porque Él es poderoso. A Él sea la honra, la gloria en los cielos, en la tierra. Y dice la palabra que toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para honra y gloria del Padre. Decía que los principales, los líderes religiosos se opusieron a alabarlo, a recibirlo, le resistieron, pero por la parte del pueblo, la parte que le recibió, los que tendían las ramas de olivo, los que extendían sus mantos cuando el Señor pasaba y cantaban con todo gozo, porque hay que hacerlo notar, porque había gozo. Tampoco entendieron
porque aun cuando proclamaban cantando, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, era la alabanza de ellos. Su canto, su alabanza fue superficial, solamente de labios, no del corazón. Fue de la emoción, no en espíritu y en verdad. Que nosotros alabemos, adoremos al Señor, no solamente de labios, no solamente con gozo, porque no hay duda alguna, porque aquí lo dice la palabra de Dios en el verso 37, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Debemos de alabar a Dios con gozo y con alegría, pero con entendimiento. Debemos de alabar a Dios con gozo y con alegría, pero no solamente de labios, con un corazón rendido a nuestro Dios. Juzgamos, señalamos. ¿Cómo es que en ese momento decían bendito el Rey que viene en el nombre del Señor? Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo es posible que en ese día glorificaban a Dios y a los 4 días decían, crucifíquenle, crucifíquenle? Suele pasar que muchos de los que venimos a este lugar podemos cantar con gozo y con alegría, y bendecimos a Dios y le damos la paz de Dios al hermano o a la hermana y le decimos que Dios te bendiga, y ni siquiera pasan 4 días, tal vez saliendo de la puerta del templo se empieza a murmurar, se empieza a hablar del hermano, de la hermana, del pastor. Ah, hermano Felipe, no somos como los discípulos que decían hosana en las alturas y después crucificaban a Cristo. No, porque eso yo jamás lo haría. Yo de Dios, yo de mi Cristo no puedo decir nada. Del hermano sí, porque pues Él no es Cristo. Pudieras tener razón si pensaras nada más así. Pero muchas de las veces nos olvidamos de que Jesús en su momento le dijo a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿En realidad Saulo perseguía a Jesús físicamente? ¿A quién perseguía Saulo? ¿A quién? ¿A quién? A la iglesia. Dice por allí un canto, o una, no recuerdo si es canto o es una poesía, que decía o dice: en mis sueños yo vi que te azotaban y corrí, Señor, a defenderte. Pero el verdugo, que pensaba que era otro,
al ver su cara, Señor, yo vi mi rostro. Una persona que en su sueño miraba que alguien lastimaba al Señor, que ofendía a Dios. Y en este su sueño él corrió a defender a Jesús. Pero cuando en el sueño ve la cara de aquel malhechor, vio su propio rostro. A veces nos pasa de que estamos lastimando al Señor. Y no físicamente, porque Él ya no está aquí. Pero cuando lo hacemos con la iglesia, en vez de alabarlo, lo estamos crucificando. Ni siquiera decimos crucifíquenle, sino que lo crucificamos. Por ello, amados hermanos, que nuestra alabanza, que nuestro cántico sea en espíritu y en verdad, que no solamente nosotros alabemos al Señor con nuestros labios, sino que manifestemos nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios con nuestro buen testimonio, con la manifestación de amor al hermano, con la manifestación de amor al prójimo, con la manifestación de amor al aquel que nos daña, con la manifestación del perdón cuando somos agredidos, con la manifestación del perdón cuando somos menospreciados, porque todo esto vivió nuestro Señor Jesús. Por eso cuando llegó cerca de la ciudad, dice la palabra que el Señor lloró. La palabra lloró en griego, en este sentido, es más que derramar lágrimas, es lamento, es un quejido, es una tristeza de lo profundo del ser, el sollozo de lo profundo del corazón. Un Jesús que ve a un pueblo que no entiende, que no quiere entender, un pueblo con una dureza en el corazón, un pueblo que se niega a arrepentirse, que no quiere la ayuda. Y esto lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, en el verso número 34, cómo el Señor se expresa del pueblo que de una manera, no en ese momento, sino de tiempo atrás, traía un corazón ya endurecido. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Un pueblo que se resistió a la ayuda divina. Yo espero que los que ahora me estén escuchando aquí de manera presencial, a los que me escuchen posteriormente en la transmisión o ahora mismo que nos estén viendo, que nosotros podamos alabar a Dios con el entendimiento, que le abramos totalmente la puerta de nuestro corazón y que le adoremos desde los profundos del ser y no solamente de labios, porque porque nuestro Señor se duele. Nuestro Señor, sin duda alguna, si lloró por su pueblo de Israel, ahora Él intercede por nosotros.
Y no sé si esté bien mi expresión, pero quiero decir o quiero expresar a mi manera de pensar, o permita imaginarme que nuestro Señor intercede por nosotros, tal vez con tristeza. Clama al Padre, dice: Señor, ayuda a Felipe. Él sabe lo que tiene que hacer, pero a veces se le olvida. Recuérdaselo. Yo no sé, pero es importante que nosotros reflexionemos. En este verso número 34 nos habla claramente. Por eso el Señor en el verso 42 nos dice: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Al menos en ese momento conociera quién era el que entraba. Se hubieran unido esos fariseos, esos principales, a la adoración de los demás, pero no una adoración de labios, no un cántico por la emoción, sino se hubieran unidos para adorar a Dios en espíritu y en verdad, pero no lo hicieron. Rechazaron al Señor. Yo espero que ninguno de los presentes, ninguno de los que nos están viendo, rechacen a nuestro Señor, sino que abran sus corazones y le digan a este rey: ven a mi corazón, entra en mi corazón. Ya no podrás entrar en Jerusalén porque ya pasó, pero puedes entrar a mi corazón. La palabra de Dios se expresa en Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la voz y abre la puerta de su corazón, dice el Señor, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Este es el Señor que quiere entrar en el corazón. Aquellos no lo entendieron. Y mire lo que expresa el Señor más adelante. Dice la palabra en los versos número 33 y 34. Después que fue rechazado, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No lo conocieron. Por eso les vino hasta el día de hoy. Le han venido momentos difíciles, pero esta frase de que serían sitiados y de que sus hijos estarían dentro de ellas, esto se cumplió 40 años después. Se hicieron realidad estas palabras del Señor Jesús, y en el año 66 de la era cristiana, los judíos se levantaron contra Roma, se rebelaron contra Roma. 3 años más tarde, Tito, hijo del emperador Vespasiano, para sofocar la rebelión, sitió a Jerusalén, la atacaron,
Se resistieron los judíos, pero posteriormente, un año más, en el 70 ya, Jerusalén, debilitada, había estado sitiada, penetraron, incendiaron el templo. Dice Josefo que 600,000 judíos murieron en aquel ataque. Y se cumplió lo que ya el Señor también había profetizado, nada más en relación al templo, pero posteriormente fue a toda Jerusalén. Dice Mateo 4, verso 2, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Porque sus discípulos le mostraban las maravillas de aquel templo, de aquel edificio. El Señor ya había profetizado lo del templo, pero ahora, cuando Jesús fue rechazado por aquellos líderes, y cuando el pueblo solamente alabó a Dios de manera superficial, el Señor sabía el corazón de ellos. Y fue por eso que dijo, si tan solo, a lo menos en este tu día, tú entendieras, tú comprendieras la visitación. Pero no lo hicieron. Esta visitación